Hablando del whisky. Bueno. Está Daniel Goyán, el diputado Daniel Goyán, claro. ex ministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Está en comunicación con nosotros y tenemos muchas cosas para consultarle. Goyán, buenas tardes. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué sensación le quedó de todo lo que pasó ayer en el Congreso? Y que se terminó cayendo un trámite de un proyecto de ley que tuvo todas las irregularidades imaginables e inimaginables según dijeron varios diputados con muchos años de Congreso, las irregularidades más grandes que se han conocido en la historia del Congreso Nacional, es decir, una ley que la oposición, por lo menos una parte de la oposición, el bloque mayoritario y otros bloques, no tuvimos jamás el dictamen a la vista. No podíamos saber qué estábamos discutiendo y hasta llegamos a escuchar a dos diputados oficialistas preguntarnos para qué queríamos conocer el dictamen que estaban armando entre gallos y medianoche en negociaciones totalmente espurias y fuera del Congreso. ¿Para qué queríamos saber si las íbamos a votar en contra? Ustedes imagínense en cualquier parlamento del mundo occidental, por lo menos, de donde hay democracias similares a las nuestras, sistemas de gobierno similares al nuestro, que el partido oficialista le diga al bloque mayoritario, además, aunque se lo deberían dar a todos los diputados, aunque sean bloques unipersonales, que le dijera, se van a enterar cuando nosotros tengamos ganas. Claro. Y además, después de una promesa formal hecha el primer día de sesiones por el presidente de la Cámara, Martín Menem, que a las 12 del mediodía dijo, a las 16 horas van a tener sobre sus pupitres el dictamen. Nunca lo vimos. Entonces, una cosa loquísima, se iban discutiendo verbalmente y cambiando, no 1, 2, 3 artículos, que eso se suele hacer en el recinto, en donde previamente se juntan los jefes de bancada y dicen, mira, hay que hacer alguna modificación, un bloque propone para que sea más claro, por esto, por lo que sea, y el miembro informante puede aceptar o rechazar. Eso está bien y es habitual. Ahora, una ley completa de 200 y pico de artículos, trabajarla de esta manera era materialmente imposible. El diputado, creo que Mazot, hizo una cuenta cálculo, que íbamos a estar 15.000 horas. Una cosa absolutamente irregular, mal hecha, con mucha oscuridad en el medio, y bueno, terminó por esta decisión del gobierno de llevarse todo por delante, por mucha impericia del sector oficialista que ni siquiera conocen el reglamento. Salieron dos funcionarios de alto nivel a decir que la parte de la votación general quedaba vigente. Bueno, la verdad es que estamos en manos de gente que no solamente, creo yo, pero eso es una opinión mía, tiene un proyecto político que está haciendo muchísimo más daño de los problemas serios que ya teníamos y de los cuales nos hacemos cargo, pero que los está profundizando violentamente, tremendamente. Y por un lado, y por el otro lado, es un manejo temerario de las instituciones del Estado. Ahora, ¿qué puede pasar de aquí en más, no? Justamente de lo que significa este gobierno. Digo, ¿ve la intención de ahora, a partir de ahora esquivar el Congreso, de tratar de gobernar vía decreto? Bueno, eso ya entra en la órbita del análisis político. Yo creo, la impresión que tenemos muchos diputados y los que tienen mucha experiencia, vuelvo a repetir, en el Parlamento, que dicen que una ley, cuando se rechaza de esta manera y vuelve a comisiones, en general nunca pasó que volviera a salir. Y lo que le veo al gobierno es muchas ganas de seguir gobernando por DNU, gobernando sin el legislativo. El primer día el presidente decidió hablar de espaldas al Congreso y se ha cansado de denostar a los diputados y las diputadas, ya no a nosotros en este último caso, porque nos plantean, bueno, ustedes ya habían dicho que iban a votar en contra, pero
todos esos diputados de la Unión Cívica Radical, de Hacemos Coalición Cívica, de los distintos grupos, incluso la diputada Píparo votó algunos artículos en contra, han sido tratados de delincuentes, chorros, ladrones, valijeros, coimeros, amedrentados, publicadas sus listas en listas negras. Hay que parar la pelota, por favor, por favor. Este país está tremendamente crispado. Vamos a una situación social realmente muy difícil. No sigamos poniéndole más nafta al fuego. Y el presidente es el primero que tendría que parar con esta compulsión de agredir, de insultar, de degradar las instituciones, porque la verdad es que no le hace nada bien. Y yo tengo, lamentablemente lo decía cuando me tocó hablar en esta última intervención que tuve, que el país, lo que le va a pasar a este país, y ojalá me equivocara, pero lo vemos que es para mal en cuanto a calidad de vida de los argentinos, no es resultado de lo que hagamos desde la oposición, es resultado del propio plan o programa, o no sé cómo llamarlo, o acciones que está tomando en el orden económico este gobierno. Es decir, es el resultado de eso lo que va a traer aparejado que siga cayendo violentamente el ingreso, violentamente el consumo, que vuelva a haber más déficit, que tenga que ajustar más, y que caiga la imagen presidencial, porque todavía hay gente que tiene crédito y es válido en la democracia, está bien, se votó creyendo en algo, pero claro, cuando pasen 3, 4, 5 meses de cosas como me pasan en mi teléfono, yo no duermo a la noche de la angustia que me produce las cosas que estoy recibiendo, pacientes oncológicos, pacientes que necesitan medicamentos, que cómo puedo hacer, que me cortaron todo, que tengo la prepaga que me cobra 960.000 pesos la cuota después de que pagaba 200.000 por el solo hecho de cumplir 65 años, nadie controla, ¿qué puedo hacer? Estamos poniendo abogados, haciendo cautelares, porque la gente se muere. Sí. Con el tema de medicamentos hay unas complicaciones importantes, vaya desgastando, ¿no? La imagen presidencial rápidamente, que no nos echen la culpa de que desestabilizamos nosotros, se desestabiliza solo el gobierno con estas medidas. Sí, vos, justamente hoy hablando más temprano con un productor aquí en la radio, me decía, aprovecho a Goyán porque fue ministro de la provincia cuando sucedió la pandemia, me decía, ¿te imaginas qué hubiera pasado si en el 2020 era Milei presidente con la pandemia? Es contrafáctico, ¿no? Pero se imagina que puede haber pasado. Milei dio claras pistas, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, que por qué el Estado debe tomar dinero de los contribuyentes para atender a alguien que decide drogarse. Él dice claramente, hay libertad de vivir y libertad de morirse, entonces no hay que hacer nada y que se muera. Esa concepción la dice y la repite todo el tiempo, además falseando los datos de la pandemia, y por eso yo propuse también en mi alocución que dejemos de banalizar y hablar con tanta liviandad de lo que pasó en la pandemia, porque la verdad que necesitamos un ámbito científico, hagámoslo en una universidad pública, donde quieran. Lo he propuesto 10.000 veces, se lo he propuesto al ex ministro o al ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, lo he propuesto en ámbitos académicos. Juntemos a todos los científicos de todos los lados, los colores, las especialidades, y hagamos un balance de qué pasó, y vamos a ver que no estuvimos ni tan brillantes como hubiésemos deseado, pero que estuvimos entre los mejores países del mundo, con lo que teníamos a mano, en la respuesta, sabiendo que una pandemia deja muchos problemas, obviamente, no vamos a plantear que se sale con éxito de una pandemia. La pandemia deja, lo que deja son cuestiones siempre negativas para una sociedad, que todavía incluso vamos a seguir pagando en el tiempo y que va a haber que ir arreglando. Ahora, dentro de eso, hagamos una discusión seria. Bueno, todas estas cosas, como estas cosas de andar diciendo que si uno se atiende de un lado de la General Paz hay que pagar o del otro, no contribuyen para nada, no generan políticas de Estado, no le dan certeza a la gente.
tenemos que cambiar esto. Esto para algún distraído, lo que se refiere ahora a Goyan es a lo que dijo Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, que iba a priorizar a los porteños en los hospitales de la ciudad, porque diciendo que quejándose que venían muchos bonaerenses a atenderse a la ciudad, ¿no? Bueno, Kicillof fue duro, ¿no? Dijo algo así como que es un razonamiento estúpido o algo así, le contestó, ¿no? No, pero por supuesto, pero fíjate una cosa, la primera reflexión que a mí me salió cuando me preguntaron es decirle a todos los residentes en la ciudad de Buenos Aires que tienen sus casas de fines de semana en los barrios cerrados, en los cantis, en el conurbano, porque acá no hay lugar con terrenos grandes y jardines como le gusta y pueden tener algunos, como los que viajan todo el día hacia la provincia, que viajan por turismo, que viajan por negocios, por lo que sea, que nosotros los vamos a seguir atendiendo siempre y priorizando como cualquier paciente cuando se vayan a atender, porque esto uno esperaría una recíproca, ¿no? Yo no estoy entre los que dicen, bueno, ¿qué hacemos con la basura de la Ciudad de Buenos Aires? Que se la queden toda ellos. ¿Qué harían con la basura si no la trajeran acá? Claro. Son estupideces. Pensemos en serio las cosas. Tenemos un conglomerado de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que es una única entidad sanitaria, epidemiológica, nos cansamos de decirlo en la pandemia, y tenemos que sentarnos, como lo hemos propuesto reiteradas veces, a discutir cómo vamos a dar una solución integral en un sistema integrado de salud que contemple al conurbano como una única unidad, sea de donde sea quien viva, del lado de la General Paz, etcétera. Entonces, la verdad, estas son las cosas que tenemos que discutir y debatir. Terminemos con estas frases que generan además angustia, que molestan, que generan en la sociedad, enferman más. Entonces le digo yo, porque fíjense que Macri hace poco estaba del otro lado, General Paz. Claro, Vicente López. Y no decía estas cosas. Entonces digo, la verdad, terminemos con estas paparruchadas, con estas berretadas, no sirven realmente, discutamos en serio si eso es lo que realmente quieren. Clarísimo, lo dijo Daniel Goyan, diputado nacional, exministro de Salud. Gracias, Goyan, por estos minutos aquí en Radio Espléndido. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Daniel Goyan pasó aquí por el Cote Va, Cote Va.